Muy buenas a todos y aquí estamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Bien llegáis y bien llegados. En el programa de hoy vamos a ofertaros de ellos contenidos. Entamaremos hablando del Sporting y la cabera jornada de la Liga de Primera División del fútbol español. En nuestro Alderique de hoy vamos a hablar de hockey a patinos. Estarán en nuestra mesa de ellos representantes del Club Patín Sison Solimar. Y para rematar, celebras en Escais de Obío todos los años la manifestación por la oficialidad del asturiano, donde miles de personas defienden los derechos de los asturfalantes. ¡Entamamos! Muy buenas, Samuel. Ahora estamos en la Peña Sportingista Travi. Vamos a ver cómo están los ánimos unas horas antes del partido. ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Sporting! ¿Cómo ves el partido de esta tarde? Bueno, un poco complicado, pero esperemos que gane el Sporting, ¿no? Que es lo que queremos todos. Hombre, lo veo complicado. Está complicado porque ten en cuenta, aparte que lo que nos jugamos, estamos jugando contra el cuarto equipo clasificado de la Liga Española, que es la mejor del mundo, según se comenta, ¿no? Entonces va a ser un partido complicado y difícil, pero yo creo que los guajes estos van a sacarnos arriba y vamos a quedar en primera división. Complicado. Yo soy optimista. Pero vamos a ganar. Bueno, esta tarde es un partido que a priori no parece complicado, pero no hay que confiarse. Lo primero hay que ganar y espero que Marcelino nos eche una mano. Vamos a ganar. ¿Y cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un partido bastante complicado, pero yo creo que podemos ganar y quedarnos en primera. Bueno, lo veo un poco complicado, pero al final estos guajes, echando un poco de garra y actitud como tienen, yo creo que ganaremos. Chupao, ganamos seguro, vamos. Chupao, chupao. Chupaísimo. Y este tema que se oye toda la semana por Chisón, ¿cómo ves el tema del hermanamiento con el Betis? Mucho Betis. Hombre, el hermanamiento con el Betis ya no oye de ahora, ¿eh? Pasa que ahora se está revolucionando más el tema por culpa de que lo que se juega el Sporting, pero con el Betis ya nos hermanamos bastantes veces, ¿eh? No incluso el año pasado que subimos, ya hubo otro hermanamiento a tiempo, ¿os acordáis cuando jugamos en Málaga con el Betis, no? Y eso creo que es factible y que es muy importante. Sí, yo creo que el Betis nos va a hacer un favor y vamos a seguir en primera otro año. Son hermanos de sangre, eso está claro. Bueno, siempre nos llevamos bien con ellos y yo creo que bien, bueno, el hermanamiento debería haber entre todas las peñas. Lógicamente con unas más que con otras, pero siempre nos llevamos bien con el Betis, bien, perfecto. ¡Vamos, Betis! Nos tienen que ayudar, somos hermanos y nos tienen que ayudar, otro día les ayudaremos nosotros a ellos. Mucho Betis. Y es lo más guapo del fútbol, que haya hermanamientos, que no haya maletines, ni que sea por pasión y por sentimiento. Nada de dinero. Muchas gracias, Luis. Sí. Saludo. ¡Pusia Sporting! ¡Pusia! Encima se la tienen que devolver al Getafe, que les bajó una vez a segunda y tienen que ganar sí o sí. Puse Sporting guajes arriba. El Betis yo creo que está con nosotros, como nosotros siempre subimos con ellos y yo creo que ellos van a ser profesionales y salir a tope. Pues muchas gracias y Pusia Sporting. Pusia Sporting. ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Sporting! ¡Aquí no se rinde ni Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Estamos ahora en el barrio Cima de Villa con otra peña, Peña Sportinguista Mejido. ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Sporting! ¡Aquí no se rinde ni Dios! Porque este año seguimos en primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Algo de corazón iremos a festejar Sporting a primera división. Bueno, que hay que tener cuidado con los nervios, pero espero que ganemos, que Marcelino esté un poco de nuestra parte. Hoy ganamos. Ganamos segurísimo. Con goles de Johnny y de Isma López.
Bueno, me parece muy emocionante porque para mí, que soy de otro país, es emocionante que aquí toda la gente lleva camisetas de Sporting, aplauden para Sporting. Por ejemplo, ahí vi un niño que yo creo que tiene menos de un año con camiseta de Sporting. Es impresionante para mí. Si hay algún equipo en el que confiamos para que nos eche una mano, es el Betis. Sois de la Peña Mejido, ¿verdad? Sí. Además, Mejido jugó en el Betis un año de su carrera, aunque no fui muy laureado. Pasó por vistió esa camiseta. Confiamos en ellos. Yo creo que es bonito, en parte, ¿no?, que haya dos aficiones tan lejanas que estén unidas, pero bueno, creo que también levanta suspicacias. No sé muy bien por qué, porque la obligación de cualquier equipo es salir a ganar, entonces no entiendo por qué que el Betis salga a ganar está visto con malos ojos, pero sí que creo que, bueno, que da mucho que hablar, ¿no? Envidia, supongo. ¡Vamos, Guajes! ¡Vamos, Sporting! ¡Aquí no se rinde ni Dios! Bueno, en fútbol es muy difícil, pero yo con este ambiente espero que sí. Yo creo que desde mi corazón sí, que queda, porque yo vivo aquí un año, ya desde mi corazón quiero que quede Sporting en primera división, que lo merece. Yo soy de Irán. ¡Vamos, Guajes! ¡Vamos, Sporting! ¡Aquí no se rinde ni Dios! Bueno, yo creo que en fútbol es algo profesional, pero eso también afecta a los jugadores cuando juegan. Bueno, porque yo no soy de aquí, no sé cómo son las relaciones, pero lo que espero es que todo se termina con beneficio de Sporting, porque ya yo siento que yo soy un ciudadano de Gijón, Sporting de Gijón. ¡Vamos, Guajes! ¡Vamos, Sporting! ¡Aquí no se rinde ni Dios! ¡Yeah! Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Astúries. Televisión y radio 100% asturiano. Entamamos ya con noso Alderique de güey y volvemos a recoller una fórmula que lle con periodistas y préstanos pola vida, porque vamos a falar de deporte, pero tal asiente siempre col fútbol, pero en Asturias hay un club que lle el club con más gallardones, y vamos a saludar porque acompañamos y damos les gracias a, vamos a falar en este caso del Club Patín Sison Solimar, un de hockey a patinos, y saludamos al presidente Juan Ramón Naves. Juan Ramón, muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y también a la entrenadora María Fernández, que también conocen como Puli. María, gracias. Hola, gracias. Y tenemos aquí atrás, porque decíamos que muchas veces estamos un poco enfotados con esto del fútbol, pero ya que tenemos una Copa de la Reina. A lo primero damos la enhorabona, ¿no?, porque ganasteis hay unos meses esa Copa de la Reina, ¿no? Supongo que una satisfacción, ¿no?, porque ya se repite el triunfo, no ya la primera vegada que se gana, ¿no? Bueno, llevamos 2 temporadas que no teníamos ningún título, que bueno, sí estábamos llegando a finales y estábamos haciendo buenos partidos, pero no acaban de llegar los títulos. Y bueno, al final es un poco lo que yo siempre comento, que es un premio al trabajo bien hecho y a la buena temporada. Sí, por eso digo. Y como lleves en nuestro programa, en este caso, en esta fórmula que utilizamos, yo de deporte, digamos que sé lo susto, y qué mejor que tener a los nuestros periodistas de cabecera, como os digo siempre, como si fueran los médicos, que tenemos a Ignacio Galán. Ignacio, muchísimas gracias. Muy buenas, Samuel, gracias. Y también a Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com. Voy desearos que entrevistéis, porque como decíamos, estaba comentando yo con ellos que muchas veces eso, centrámonos en el fútbol y estamos hablando de un club que es campeón de Europa, tenemos una Copa de la Reina de este año aquí detrás, que es un privilegio, y que muchas veces a estos deportes no se os presta atención, ¿no? Sí, la verdad, Samuel, yo que no soy nada futbolero, sí que me presta seguir un poco la actualidad del deporte, pero de una manera más dende yoñe, ¿no?, porque no soy de seguir el día a día, y siempre me llama la atención que un equipo como este en Sisión tenga pues tan poco apoyo institucional y tan poca atención de los medios de comunicación, porque bueno, eso evidentemente es el equipo que tiene el mejor palmarés de Asturias y que bueno, este año precisamente acabe en la Liga ya con la garantía de que va a entrar una Copa de Europa. Enhorabuena. ¿Cómo os parece a vosotros que se vive eso tanto en Sisión como en Asturias, y hasta qué punto echáis de menos un poquillo más de apoyo tanto social como de medios de comunicación, instituciones?
Bueno, yo creo que en el club Xixón Solimar, Hostelcur, por razones de patrocinio, pues somos conscientes de la realidad del deporte y más concretamente del deporte femenín, que está un poco apartado de la primera plana, ¿no? Nosotros pues conseguimos paso ante paso ponerlo dentro de las noticias habituales de la prensa xixonesa a base de triunfos. Entonces, bueno, pues y un trabajo que se basa fundamentalmente en la dedicación y la profesionalidad de los jugadores y en este caso que tenemos aquí a Puli de la entrenadora, y con ese sacrificio y el sofitu, bueno, pues de patrocinadores privados y bueno, también en cierta medida de las instituciones, Ayuntamiento de Xixón o del Principado, que también, bueno, pues aunque a todos nos gustaría que ese sofitu fuera mayor, somos conscientes de, bueno, de que el dinero público es escaso y que hay mucha gente muchas entidades con las que repartir ese dinero público escaso, pero bueno, luchando ahí temporada a temporada, tratando de seguir en la élite del deporte rodado. De Hostelcur conoce lo que es el equipo femenino, que es el que tiene los éxitos, pero bueno, detrás hay una cantera y hay más equipos, ¿no? Cuenta un poquitín cómo está formado el equipo, el club. Bueno, pues efectivamente, nosotros desde que entamamos en el club, allá por el año 1998 fue cuando empezamos a competir, pues ya entendimos que tenía que haber la incorporación de la mujer en un deporte que era tradicionalmente masculino, pues entendíamos que tenía que incorporarse en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces ahí fue nuestra apuesta por incluir, ya digo, a las neñas a participar, pero entonces a partir de ahí el club fue creciendo y en el anguaño pues tenemos el equipo femenín del que falamos de hockey liga femenina, tenemos un equipo masculino también igualmente en la competición autonómica y después pues una riestra de equipos base pues de niños y niñas que formen la cantera del club y bueno pues que ya digo fueron creciendo y algunos están en los equipos senior del club. ¿Cuántos jugadores tenéis ahora, jugadores? Sí, entre todas las categorías y tanto entre masculino y femenino, pues tenemos alrededor de 110 fiches aproximadamente, más luego una buena riestra de niños y niñas en las escuelas de Xixón que están en una iniciación al hockey y al patinaje en general. ¿Y canteranes en el primer equipo? ¿Cuántos? Pues de los 10 jugadores que tienen ficha el primer equipo, quitándoles 3 que son de fuera, los otros 7 son de, si no me equivoco, ¿no, Pulgui? Sí. Porque estamos falando eso, como vos decía, haciendo un repaso al palmarés, jugáis en la Hockey Liga, llámase, ¿no? Pero que ya tenéis un título del 2009, tenéis 3 copes de la Reina, 2012, 2013 y la de este año 2016, pero no solo eso, y que son campeones de Europa, cuidado, que estamos falando ahora que están con esto de la Champions 2007, 2009, 2010 y 2012, quiero decir, que estamos hablando de un equipo que tiene un palmarés, aparte que está todo apegado en unos años como muy averados. ¿Eso por qué? Porque como decías, Puli, se está trabajando per bien y para mantenerse en ese nivel tan alto. Bueno, nosotros tuvimos una época muy buena con un gran proyecto deportivo, que fue cuando llegaron todas esas Copas de Europa seguidas, todos esos títulos. Y yo creo que lo bueno que tiene nuestro club es que, a pesar de que hay jugadores que se van yendo o se van retirando, al final, bueno, pues el trabajo interno del club lo que te permite es seguir compitiendo arriba y intentar competir por conseguir un título, y como por ejemplo este año que ganamos la Copa de la Reina. Es decir, que el proyecto deportivo sigue siendo igual de interesante. No es que hayamos tenido una época muy buena y ahora de repente el club haya pegado un bajón en femenino, no es así. Y Joan, hay mucho dentro de, supongo que esa cantera agarrarase siente de Xixón, supongo, nenos y nenes de Xixón, cuando se os plantea el tema este del hockey a patinos, la gente, bueno, supongo que los nenos tiren más para el fútbol, pero ¿hay gente que tenga interés por este tema, por este deporte? Bueno, nosotros desde que entamamos, ya digo, en el año
la fundación del club y en el año 95, pues siempre el trabajo fue en las escuelas, ya de mano, ¿no? Pues para llevar el patinaje, ya digo, en general, pero también el hockey, a esos niños, y esa es la nuestra cantera. A partir de ahí, pues los niños a los que ellos gusta, y niñas, ¿no?, a los que ellos gusta especialmente en la escuela, pues luego dan el paso siguiente a integrarse dentro del club como federados, con ficha federativa de la Federación Asturiana y a participar en las competiciones autonómicas. Pues bueno, hasta el momento pues estamos teniendo una fluidez razonable de incorporación de jugadores a las distintas categorías. Básicamente lo que interesen son los que entamen desde las categorías más bajas, porque bueno, esto al no ser como otro deporte y muy técnico esto, entonces un niño que no sepa patinar entamar a practicar el hockey con 14 años, pues ahí no oye como si entama otro tipo de deporte menos específico, con unas características menos específicas. Aquí tienes que aprender a dominar unos patinos que, bueno, un deporte con inercia y todo esto, tienes el palo, son muchos elementos externos, ¿no?, además de la bola, claro. Entonces, pero bueno, ya digo que sí que tenemos esa fluidez desde la base, que es la que nos alimenta. Precisamente María pasó de jugadora después a entrenadora, ese cambio como lle, porque además supongo que habrá compañeros que quieren compañeros y de repente son pues mujeres a las que tú entrenes, ¿no? Y supongo que también, ¿cómo te ves mejor? ¿En qué puesto te veías con más ganas o con más éxito? Bueno, no sé, son etapas distintas. La verdad que yo tampoco me imaginaba que esa temporada que tuve que ponerme de entrenadora iba a pasar. Nosotros teníamos un entrenador y a mitad de temporada, antes de la Copa de la Reina, pues por motivos laborales dejó el equipo. Entonces, bueno, pues el club apostó por mí porque, bueno, quizás sí que podía haber sido una elección de futuro, pero bueno, se aceleraron un poco los pasos. Y no sé, yo creo que todas desde el primer momento supimos, no sé, mantener las distancias a la hora de trabajar. Que aunque fueran mis compañeras, incluso algunas son muy amigas mías, porque claro, yo estaba allí, ¿sabes?, con ellas. Pero yo creo que supimos diferenciar desde el primer momento y eso fue importante para el desarrollo, porque si no al final puede volverse todo, bueno, con dinámicas malas. Porque tú eres muy moza, ¿no?, cuando agarraste el equipo. Bueno, sigues siendo, lo quiero decir. Bueno, sí, yo creo que tenía pues 28 años, tengo 31 ahora. Bueno, sí que soy una entrenadora joven dentro de la Hockey Liga, pero bueno, no sé, quizás yo sí que me veía en un futuro como entrenadora del equipo, pero bueno, por soñar un poco también, ¿sabes? Que tampoco... Una entrega que faigo yo desde la ignorancia absoluta de cómo funcionan las lligues femenines, ¿hay muchos entrenadores hombres, mujeres, o hay una igualdad? Porque suele verse siempre más al entrenador como una figura masculina, ¿no? ¿Sigue pasando también? Sí, casi ¿no? Todos son hombres. Bueno, ahora mismo hay una chica que lleva el equipo de Girona, pero bueno, hasta ahora podía haber alguna más, pero... O sea, que también es un poco pionera en ese campo, ¿no? Sí, fui la primera en llevar un equipo en Hockey Liga, sí. Pero bueno, yo la verdad que esas cosas tampoco le doy tanta importancia, porque yo siempre tuve un entrenador, hombre, y no sé, no veo diferencia, o sea, me hubiera dado igual tener una mujer de entrenadora. Entonces, no sé, quizá hay mucha gente que le da importancia, pero yo, sinceramente... Bien positivo, ¿no? En todo caso, sí, que se incorporen... Sí, incorporen... pero a la hora de la igualdad, el tema de la igualdad, yo lo veo semejante, ¿sabes? El Hostelcuri es un club que juega en la máxima categoría del hockey estatal. Sin embargo, bueno, el tema de fiches, cobrar, no se cobra, ¿no? Lo que son los jugadores. No sé. Evidentemente este es un deporte amateur, completamente amateur, y bueno, el presupuesto del club base básicamente en pagar viajes, ¿no? Sí. Y aparte de, bueno, pues arbitrajes, fiches y demás, ¿no? Y mantener, por supuesto, los equipos base también importante, pero bueno, pues la
parte principal y los desplazamientos, cada 15 días tenemos un desplazamiento fuera de Asturias, básicamente a Cataluña, les más de les veces, pero bueno, también Madrid y tal, ¿no? Otro tiempo también ya tuvimos en Andalucía, en Galicia, esta temporada ya digo solamente Cataluña y Madrid, pero claro, ya sabéis que los vuelos en Asturias son caros y casi siempre, las más de las veces, toca viajar en autocar, gracias al sacrificio porque son 10 horas para ir y otras 10 para volver, ¿no? Entonces, ¿Hacéis un noche sacrificio. generalmente ahí o volvéis? Sí, normalmente hacemos noche en Cataluña y bueno, y un trabajo, o sea, y un sacrificio importante para, ya digo, para los jugadores, la entrenadora, delegada, etc. Sí, por ejemplo, los viernes, cuando nos toca viajar en bus, pues cenamos dentro del bus. O sea, cada una se lleva un tupper y cenamos dentro del bus. Lo primero, para no perder tiempo, y lo segundo, porque no hay tampoco tanto presupuesto como para, bueno, ¿sabes? Tenían que poner algunos que yo conozco a trabajar así, que están muy acomodados, A tomar en el... a tomar un picnic en el bus, a chupar 10 horas y después que dicen, oye, no puedo jugar 2 partidos en una semana que me canso mucho y tal. Digo yo, anda, que tenéis que ver estos equipos que... Y cuando, después cuando oye lo de Europa, ¿qué se organiza? ¿En una ciudad normalmente o tenéis que desplazaros también por Europa? Es una Final Four, los 4 equipos que quedan primeros de su grupo, pues participan en la Final Four, que normalmente pues la pide uno de los participantes. Pero bueno, depende. Puede ser en Portugal, puede ser... La Final Four y la culminación de la fase eliminatoria. Claro que este año tuvimos que ir a jugar a Alemania y a Francia. Entonces, claro, son desplazamientos a Alemania, pues lógicamente en avión, sí que no queda otra, que tampoco tenemos vuelos desde Asturias a donde nos interesaba, y luego en Francia tuvimos ahí un poco más de suerte porque ya era en el sur y era cerca de Burdeos y ahí pues bueno, ya un desplazamiento, pero bueno, digo, y luego la Final Four sí que fue en Cataluña. Este año coincidió que nos clasificamos para esa Final Four 3 equipos catalanes y el equipo asturiano, pero 3 veces pues jugamos también en Lisboa. La última Copa de Europa que ganamos fue en Sintra, en Lisboa, cerca de Lisboa. Otra ganámosla también en Burdeos. Jugamos otra Final Four en Alemania, si no recuerdo mal, y bueno, no sé, bueno, otra fue en Chichón, fue en el año 2010 que ganamos y metimos 2.500 personas en el Palacio de Deportes de la Guía, ¿no? Fue un espectáculo muy guapo allí, con el pabellón volcado con el equipo y consiguiendo la copa. Eso tuvo que ser impresionante, ¿no? Toda la gente de casa y llenando el pabellón de la Guía, un deporte minoritario, ¿no? Sí, porque tampoco esperábamos tanta gente, veíamos el palacio tan grande que decíamos, madre... Iba a llenarlo esto, ¿no? Y sí, estábamos jugando y de repente veíamos entrar gente, y bueno, a ver, no deja de ser algo importante, porque lo primero somos un deporte minoritario y lo segundo un equipo femenino. Y aunque la gente piense que no, a día de hoy sigue habiendo desigualdad con ese tema. Entonces, bueno, que al final un equipo femenino consiga meter 2.500 personas en un partido, yo creo que... Sí, que fue pero importante. Pues después de la posa, vamos a hacer una posa si vos país, después de la posa podemos tratar otro tema, porque estáis falando de Cataluña, de Galicia, estáis falando de Alemania, de Francia, prestaríanos, bueno, que nos sitúen un poquitín, donde más se practica este deporte en el Estado, donde más también practicado en otros países, contáis un poquitín, y después también un poco la evolución también del hockey, ¿no? También estaría yo personalmente interesado, que decía Ignacio una cosa que me parecía, que bueno, a mí si me pones unos patinos, vamos, duro 1 metro, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué dificultades tiene el propio deporte? A mí me interesa saber un poco cómo, qué características a lo mejor tiene que tener, pues va a ser uno jugador de baloncesto, tiene que medir un poco alto, pues para el hockey si vale cualquier característica o si tiene diferentes características. Si os parece, hacemos la posa para la publicidad
Y después vamos, en rematando esa posa, vamos meternos con esos temas, que nos expliquen un poquitín cuáles son las zonas del Estado donde más se practica y también dentro de Europa, así mismo, porque son, como decíamos, campeones de Europa en cuatro ocasiones. Y también vamos a ver el propio deporte, que nos expliquen a ver si algún se anima, pero como decía Xuan, que si como sea mayor de 15 años, igual para llegar muy arriba no vai, no... Ya digo, lo ideal y empezar de niño, de niña y tirar luego, eso ya es lo ideal para cualquier entrenador, para cualquier monitor. Luego, bueno, pues hay que adaptarse. De explicárnoslo después de la posa. Enseguida estamos aquí otra vegada. Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Astúries. Televisión y radio 100% asturiano. Seguimos en el programa de Güey, que estamos falando de hockey. Justamente por eso sabéis que nos presta por la vida que interaccionéis con nos. En este caso el hashtag que tenemos Güey y Alderiques Hockey. Allí podéis ponerles vuestras opiniones, les críticas, les sugerencias, lo que vos preste. Y también sabéis que estamos trabajando esas nuevas herramientas informáticas, esas nuevas posibilidades que dan las nuevas tecnologías, que como os digo, el que podáis enviar tanto mensajes de voz como de texto al nuestro programa al teléfono 633 92 50 90. Podéis utilizar el WhatsApp o el Telegram. Ignacio, ¿qué podemos seguir? Vamos a descubrir, decíamos en antes de la posa, descubrir un poco este deporte, ¿no? Estaría bien que nos explicaran precisamente, como decían antes, en qué zonas de Europa y también del Estado, porque como sabemos que viajáis mucho, ya que cerca de aquí no debe haber muchos equipos, por lo menos en esta liga vuestra, y saber un poco en qué países, tanto de Europa como de otros lugares, pues tiene más fuerza el hockey sobre patines, ¿no? Bueno, aquí en España la cuna del hockey está en Cataluña. Allí hay muchísimas fichas de hockey sobre patines. En prácticamente todos los pueblos se practica este deporte. Y bueno, ahí es donde está la mayor potencia. Y luego es verdad que Madrid está creciendo mucho también en hockey. Luego Galicia tiene tradición de hockey también, más o menos como Asturias. Y yo creo que País Vasco empieza a subir un poco ahora. Pero bueno, yo creo que sobre todo Cataluña es lo que le da un poco también el nivel a la Hockey Liga, porque bueno, somos 14 equipos y la mayoría son catalanes. Y es cierto que allí, pues bueno, nacen con un stick debajo del brazo y eso al final pues da mucho nivel. Y luego en Europa pues hay mucho hockey en Francia, en Italia también. Además Italia ahora, sobre todo en hockey masculino, bueno, pues está invirtiendo mucho dinero y están haciendo un espectáculo de ese deporte. Portugal también es una gran potencia. Aparte en Portugal el hockey sobre patines yo creo que es el segundo deporte más importante del país, sí. Alemania también tiene tradición de hockey. Bueno, sobre todo en Europa yo creo que estos son los países. Luego claro, si te vas a Argentina pues ahí también hay mucho nivel, hay mucha calidad de hockey. La mejor jugadora de hockey femenino es de San Juan, de Argentina. Y ahí lo mismo, siempre de pequeños ya están en la calle con el stick y los patines. En Asturias siempre hubo mucha tradición también de hockey. Sí, aquí en Asturias, bueno, yo cuando empecé a jugar a hockey no conocía el deporte, porque en Gijón había desaparecido el equipo y no había. Pero sí es cierto que, por ejemplo, mi padre seguía mucho el hockey en Mieres o en Oviedo, el Cibeles de Oviedo, o bueno. Ahora Oviedo tiene varios equipos, Mieres sigue potenciando el hockey patines, en Grao también hay mucha tradición y ahora acaban de ascender a Primera Nacional con un equipo masculino. Luego en Langreo también hay algo de hockey, nosotros en Gijón somos el único equipo, pero bueno, vamos creciendo también. Y no sé si me dejo... Pola Elena también. En Pola Elena también, aparte nosotros tenemos una jugadora en el primer equipo de Pola de Elena, con mucha calidad también. ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo te averaste al deporte? Bueno, a mí me gustaba mucho patinar y Fernando Sierra, que es el que creó todo esto, pues me dijo un día que si quería practicar este deporte. Yo no sé muy bien cómo era, pero bueno, sé que se podían meter goles y a mí eso me gustaba. Y bueno, y así empecé. ¿Cualidades necesarias para ser una buena jugadora de
Yo creo que lo más importante es tener coordinación. Tienes que ser una persona coordinada, porque si no es muy complicado. Claro, tienes que... Es cierto lo que dice Naves, que cuanto antes te inicies en el deporte mejor, porque tienes que saber patinar, a la vez llevar un stick, a la vez conducir una bola y bueno, pues tienes que ser coordinado o coordinada, si no, difícil. Y tiene, porque, bueno, sabéis que la televisión tiene un papel cimero en nuestra sociedad, ¿tiene algo que ver estos partidos que vemos de cielo, de los yanquis que armen unos tacos y que se peguen y esas cosas? No. ¿Eh? Además, cuando hacemos la promoción en los colegios siempre decimos, no es como el hockey hielo. ¿Ves? Sabíalo yo, sí. Porque no oye nada agresivo. El hockey hielo es, bueno, las imágenes que salen en el telediario siempre son pegándose. Pegándose contra la valla, al paisano y emburria y pega. No, este no. Además, bueno, cambiaron las normas hace unos años y ahora lo que haces, no ves tanto contacto, entonces ves más deporte y no es nada peligroso ni agresivo ni nada. Sí, porque decimos eso, que hay una portería pequeñuca, ¿no? Sí. El portero o la portera tienen que ir muy protegido porque la bola, ¿de qué material lleva? Es de caucho por fuera. Antiguamente llevaba corcho por dentro, ahora no, ahora vienen huecas. Pero bueno, duele, ¿eh? Si te cae un bolazo, duele. Entonces, sí, la portera tiene que ir tapada. Lleva casco, lleva unas guardas, lleva unos guantes grandes. La bola tampoco puede elevarse mucho, ¿no? No puedes... No. Más o menos por aquí, un poco más arriba de la cintura, si no es altura. Claro, si no... Ya, y tampoco puedes hacer, como eso que ven en las películas, tampoco puedes dar al otro un bastiazo con el stick, ¿no? Ya directamente... Prestame también saber un poquitín, falábamos antes de que la xente é amateur, pero sin embargo supongo que para entrenar, competir a ese nivel, tienes que entrenar seriamente, ¿no? Varios días a la semana. ¿Cómo ya el plan de vuestro de trabajo? Sí, a mí eso me gusta puntualizarlo porque es verdad que es un deporte amateur, pero es cierto que yo hablo de mi equipo, que es el que conozco. Es verdad que el trabajo es profesional, 100%. O sea, las jugadoras cumplen con los entrenamientos, se cuidan durante toda la temporada, bueno... El plan de entrenamiento es bastante físico, entrenamos 4 días a la semana, tenemos una planificación anual de toda la temporada, entonces, bueno, por eso considero que las cosas sí que las hacemos como profesionales, aunque no se cobre como se debería. ¿Llegará algún día que llegue a ser el deporte valorado como tal, o sea, profesional, que puedas vivir de ello? Bueno, ojalá que sí, yo espero que sí. ¿Va a cambiar de ello? ¿Qué decirte? Yo creo que sí, el hockey femenino evolucionó mucho hasta, bueno, estamos hablando de que ahora las mujeres llenan un pabellón de hockey haciendo su deporte, entonces es verdad que todavía queda mucho para el tema de la igualdad y de que se respete esto, pero yo creo que sí que va a crecer y yo creo que va a ir a más. Y Portugal ahora empieza a apostar muy fuerte por el hockey, tanto masculino y femenino, y están invirtiendo dinero. Entonces eso al final, quieras o no, hace que vayan a crear una liga potente, que inviertan dinero y que las jugadoras algún día puedan cobrar como profesionales. Entonces espero que eso en España poco a poco también vaya a pasar. Y en Sisión la gente animas a ir a ver los partidos, ayuda, supongo, ¿no? Los títulos que vais ganando, que vos dan tanta zona de día, tanto en Sisión como en Asturias. ¿Tenéis socios o cómo funciona un poco el club en ese sentido para animar a la gente a acercarse a vevos? Bueno, pues como un club normal de cualquier disciplina deportiva, ¿no? Tú tienes, fais una campaña de socios cuando entama la vísperas de entamar la competición y ese y el sofito fundamental, y luego pues el que no es socio pero y apetece ver partidos sueltos, pues va, paga una entrada. Y bueno, pues eso es fundamentalmente una vía de financiación más, ¿no? Creemos que los cuotes sociales son muy asequibles, tenemos en cuenta no solo las edades de las personas para establecer diferentes categorías, sino que, bueno, pues los antiguos jugadores pues tienen también unos precios especiales, que así son simbólicos simplemente porque mantengan el contacto con el club y una cierta implicación, y bueno, pues en ese sentido, pues como la mayoría, ¿no? Pues eso en el caso del equipo femenino. Luego los otros equipos, la base y tal, pues eso ya acceso libre, y lo mismo con el equipo masculino de la competición autonómica, también ya acceso libre al pabellón Mataxove de la Calzada. Un club de vuestro nivel, sin patrocinador, no puede forrar prácticamente. ¿Cuánto cubre Hostelcur
el presupuesto, ¿qué porcentaje del presupuesto cubre? Bueno, pues claro, Hostelcur es una empresa a la que agradecemos fondamente el apoyo, el sofitu que nos presta desde estas 3 últimas temporadas, ¿no? Previamente teníamos Viesca y, bueno, no sé, hablar de un porcentaje, pues el patrocinio deportivo en Asturias es complicado, ¿no? Pero bueno, y una aportación importante, y que nos ayuda a cerrar el presupuesto y, bueno, pues no te sabría decir ahora ese porcentaje, pero bueno, una aportación que nos permite sacar la cabeza a final de temporada. Y Pulgui, por ejemplo, estaba interesado yo, ¿lesiones típicas del hockey a patinos? Es un deporte que los aductores, por ejemplo, sufren mucho, porque es un deporte de mucho cambio de ritmo, de frenadas, entonces es verdad que los aductores sufren ahí. Es la que más, la lesión que yo creo que... La lesión que más se repite. Luego las porteras o los porteros, las rodillas o la cadera. Claro, porque están todo el tiempo flexionados, todo agachados, sí. Pero sobre todo en los jugadores y en las jugadoras aductores. Y prestábame, decíamos que tenían que, de algunos de estos que están quejándose todo el día, tenían que agarrar esos buses y ir esas 12 horas, eso... evidentemente influye en el rendimiento deportivo, que decirte, una persona que viaja toda la noche en un bus, que tiene que dormir de aquella manera, supongo que pondréis como tablets para poder dormir, o que sea, o como se pueda, eso, al día siguiente cuando tienes que jugar el partido, la siente no estará fresco de todo, ¿no? Sí, para nosotras jugar fuera de casa es más complicado que para el resto, porque un equipo de Cataluña, por ejemplo, lo máximo que tiene que viajar un fin de semana es 1 hora igual de viaje. Más luego venía al partido en Asturias que le toca y a los 2 de Madrid. Pero nosotras cada 15 días pues hacemos 14 horas de autobús. Entonces, bueno, sí que es verdad que las jugadoras, bueno, lo tienen asumido, para ellas es como algo normal, pero yo ahora que lo veo desde otro punto de vista, yo llego reventada. O sea, yo llego reventada y yo digo, madre mía, si ahora me tengo que poner a jugar un partido. Pero cuando era jugadora, por ejemplo, bueno, sabía que llegaba más cansado de lo normal, pero forma parte del pack. Sí, forma parte de... Es un deporte que tiene pinta de ser, bueno, cansado, porque yo quiero decir, yo que patino de alguna vez, pero sin jugar al hockey, ya estoy cansado cuando acabo de patinar, quiero decir, no quiero pensar encima en estar haciendo el esfuerzo de ir con el stick, ¿no? Y de ir haciendo... Es un deporte muy explosivo y de mucha velocidad de reacción. Y lo que tiene es que los cambios de jugadoras son libres. No es como, por ejemplo, el fútbol, que tienes 3 cambios, sino que es libre. Entonces, eso te permite que el deporte siga siendo, durante todo el partido, muy, muy rápido. Tienes un poco de tiempo para descansar y después seguir, porque es muy explosivo. Entonces, claro. ¿Cuántos jugadores tienes en la plantilla? Yo tengo 10. Sí. Lo que juegan son 4 de inicio más la portera, o sea, un 5 inicial, y luego a partir de ahí tú tienes cambios libres continuos. ¿Cuánto dura un partido? En femenino son 2 partes de 20, a tiempo parado. ¿Pero cuándo se para el tiempo? Se para pues siempre que hay una falta, o la bola sale fuera, o un gol. Hay un tiempo muerto también que... Hay un tiempo muerto en cada parte, sí. ¿En la plantilla usas todos los jugadores, rotentoes, o tienes una base y 2 o 3 de bueno, depende. Yo normalmente pues no soy una entrenadora que rote en exceso, pero bueno, yo creo que forma parte del proyecto deportivo y que bueno, pues poco a poco eso yo creo que sí que puede ir cambiando, pero bueno, de momento hasta día de hoy no roto en exceso. Pero estaríamos a ver también un poquitín, bueno, porque este año ganaste la Copa de la Reina a los penaltis. Sí. Cuéntame un poquitín cómo fue el momento, no sé. Pues, a ver, yo mira, siempre pensé y yo siempre dije que los penaltis son una lotería y ahora digo que no. O sea, ahora cambio de opinión. Porque... ¿Entrenáis los? Sí, porque por ejemplo el penalti que nos dio la victoria, bueno, fue una parada de la portera, el último penalti, pero por ejemplo nuestro último gol lo metió una jugadora que llevaba 2 meses entrenando ese penalti. Entonces tampoco creo que sea tanta lotería. Pero bueno, mucha tensión. Mucha tensión porque es el partido más 2 partes de prórroga, llegas a los penaltis, como... pero bueno, yo estaba tranquila, la verdad, pero sí que sé que la gente, la grada y la gente que lo vio por la tele sufrieron. ¿Y la celebración cómo fue? Madre mía, pues rompimos 2 copas, una botella de cava, imagínate. Nada, la celebración a lo grande. Como merece, ¿no? Sí.
Oye, prestó-nos mucho ver la victoria de esta Copa y también ver que el club participaba en la campaña de apoyo al asturiano que se hizo entre clubes deportivos y para nosotros que es también no importante, que un club se implique también en la vida cultural y en la vida social del lugar donde está, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros surgió la posibilidad de hacer explícitamente un sofito a la lengua, a la normalización del proceso y demás, y desde el ámbito deportivo, y nosotros pues no dudamos en ningún momento de que, bueno, si podíamos aportar un granín de arena a ello, pues íbamos a hacerlo y bueno, pues yo creo que tuvo una cierta visibilidad en el entorno nuestro y demás, y bueno, pues seguiremos en el futuro haciendo cosas en ese sentido. Ya podían otros. Vuelvo al argumento del autobús, ya podían otros que lleven una camiseta determinadas cosas y podían poner y molestarse un poquitín más en megafonía, en cosas de ese tipo que no cuestan nada, y a lo mejor en bilingüe tampoco, pero hay esa rocea. Está rematándonos el tiempo, voy a dejarvoslo para vos una entruga de cada uno, una cabera entruga. Tenemos aquí una Copa de la Reina y un privilegio para nos, agradecemos que vinierais, y enhorabuena por esta Copa de la Reina, y sobre todo préstanos por eso, por daros un homenaje, porque sois el club más importante de Asturias, aunque otros estén ahí enfotados con otros y que, como digo, viven bastante cómodos y tanto el día protestando y ayoreados. Última entruga. Falábamos antes, bueno, del momento de la Copa de la Reina. ¿Fue el momento más para ti destacado de tu carrera o hay otros momentos, copas anteriores? O... Como entrenadora sí, porque la primera temporada cuando me puse de entrenadora, a los 15 días ganamos la Copa de la Reina, pero bueno, no fue lo mismo. Esto lleva mucho trabajo detrás, entonces sí que puede ser la parte más especial como entrenadora. ¿Y como jugadora? Me quedo con varias, me quedo con varias porque vivimos momentos muy, muy bonitos, pero bueno, sobre todo la Copa de Europa que ganamos en Gijón, con tanta gente, pues esa fue muy especial. Bueno, yo más que pregunta, lo que voy a hacer es la confesión de decir que todavía nunca hemos visto un partido y que después de güey y de meterme tanto en gana conociendo cómo funciona el deporte, hay que ir. Y bueno, pues la temporada que viene espero poder ir a ver un partido y que volváis por aquí y podamos volver a falar. Así que pues hagamos tantas preguntas sobre este deporte y sea tan desconocido para nos, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, estáis invitados cuando queráis. Por supuesto. Y por eso vamos rematando el programa, davosles gracias, como digo, para nos un privilegio el ver esta Copa de la Reina, y queríamos dende Alderiques de Asturias hacer un homenaje a este club atil, si son Solimar, Hostelcur, como decíamos, porque sois el club más importante de Asturias, con triunfos en Europa, triunfos a nivel del Estado, y muchas veces los medios de comunicación no prestamos atención. Queríamos daros, como decíamos, a María, a Pulgui, la entrenadora, y a Joan también, al presidente, muchísimas gracias por venir, y como decían los míos collacios, pues tenéis la puerta abierta a lo largo de la viniente temporada, porque esta remató, pues vamos a ir afondando, a lo mejor también vamos a ir a veranos ahí un día y a hacer toda la historia, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias a vosotros también por venir una vegada más a charlar. En este caso no charremos con un personaje, sino con dos, y charremos de una cuestión como el tema del deporte. Muchísimas gracias a Ignacio y a Pablo. Acordaivos eso, que tenéis que interaccionar con nos, que nos presta por la vida, que güey, tenemos Alderiques Hockey. Vamos a hacer otra cosa para la publicidad y seguimos con nuestro programa. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Un año más celebró-se en Escasllubio una manifestación por la oficialidad del asturiano, donde miles de personas reclaman los derechos de los asturfalantes. Allí recogimos los testimonios y las opiniones de ellos protagonistas. Vamos a verlo.
Bueno, Carlos, un año más aquí en esta manifestación, este año muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad es que tuvo muy bien de gente y muy bien de ambiente, a pesar de que el día estaba un poco perrero. Estuvo lloviendo todo el tiempo y también el recorrido era un poco diferente porque había que dar ahí unas vueltas ahí por la callería, pero no, la verdad es que estábamos muy contentos, mucha participación, buen ambiente y también mucha participación pues bueno, de concellos por la oficialidad de esta acción que estamos haciendo con el Concello de Vimenes para digamos, implicar a los cargos electos de los concellos en la defensa del asturiano. Claro, ahí estamos grabando Alderiques de Asturias en el Concello de Vimenes. Que é importante eso de los concellos, ¿no? Y después como falámoslo estos días con otras personas, ese ataque, delegación del gobierno. Y decir, Carlos, cada vegada pónense más nerviosos. Claro, y es lo que decimos un poco en el discurso, es decir, simplemente con que respiremos o con que faigamos algo ya se ponen nerviosos. Ellos lo que quieren es que estemos metidos en un requeixo, metidos en el armario, digamos, y que no se faiga nada. En el momento que se intenta dar el más mínimo paso de normalización, incluso de simple visibilización, pues empiezan a llegar los ataques, todos ellos xabaces, todos injustificados, y yo creo que vamos a tornarlos todos un por un, porque yo creo que la gente está motivada, la gente de los concellos, de todas las asociaciones, de todas las organizaciones, tienen claro que se trata de ataques ideológicos y de ataques para encubrir otro tipo de cosas. Porque cuando falaste con nos en el Rinconín de la Abuela, Carlos, falábamos de la importancia que tienen que los representantes políticos tengan ese ciño para el asturiano, porque ahí cuando, por ejemplo, pues una normativa en Avilés, Vimenes, tenemos lo de Carreño, quiero decirte que eso, digamos, que tiene que emburriar a donde hay un tapón político, porque hay 18 favoratibles en la Junta General que tiene que ir la de camudar el estatuto. Claro, y el emburrión necesario, es decir, esa transición que tiene que haber hacia la oficialidad. Y hay que recordar que Asturias y la Junta General era una representación, históricamente, y una representación de los concellos. Es decir, los concellos mandaban a los representantes y con eso se configuró en el primer momento histórico la Junta General. Ahora, evidentemente, hay un Parlamento autonómico, pero el peso de los concellos sigue siendo muy importante. Hay 78 concellos y hay 78 casas de concellos y 68 corporaciones que tienen también esas atribuciones a la hora de defender al asturiano, y no solo a la hora de defenderlo y de protegerlo, sino a la hora de decir a la Junta General que tienen que cambiar eso y que tienen que dar la oficialidad. Y ya para rematar, esto llevarános, porque mucha gente, falábamos, ya digo, cuando tuviste en nuestro programa, y por lo que te damos las gracias, reflexionábamos más fonderamente, pero lo que tenemos que algamar y esa oficialidad para una normalidad. Por ejemplo, güey, de ellos representantes políticos como pusieron Garzón o Íñigo Rejón, decían, digo, personas muy célebres, decían, bueno, es que hay otra lengua de España, ¿no? Eso es importante, ese mensaje, ¿no? No, evidentemente, aparte de que representen a fuerzas políticas con millones de votos y tal, después también desde el punto de vista estrictamente mediático, pues lo mismo, tienen cientos de miles de seguidores por las redes y tal, y entonces, por una parte, muy importante, digamos, de caras adentro de Asturias para la defensa de los derechos lingüísticos, y también de cara afuera de Asturias para que se conozca la situación de la lengua asturiana, porque desgraciadamente muchas personas dentro del Estado y a nivel internacional no saben lo que pasa con la lengua y piensan que, con la lengua asturiana, y piensan que igual está en las mismas condiciones que el gallego, que el catalán o que el vasco y tal, y sin embargo están en unas condiciones muy diferentes. Y entonces todo lo que sea que se dé a conocer la situación de la lengua asturiana y que los partidos políticos se impliquen en ello va a ser positivo ya en el corto plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena una vegada más por esta concentración y que cada año venga más gente. Venga, gracias a vosotros. Encontramos con Pablo, concejal de Noreña, que tuvo en los portales de los periódicos por esa normativa. Bueno, damos la enhorabuena lo primero, porque fue la vuesa iniciativa, pero lo que nos parece más importante, y falábamos antes con Carlos Pulgar, y que los representantes políticos desde los concellos te han emburriando a lo mejor en una Junta General que por el momento tienen 17 diputados favoratibles, ¿no? Hombre, la verdad es que yo, desde que tengo casi, uso de razón no, pero bueno, 17, 18 años, llevábamos peleando en Noreña presentando ordenanzas que primero, como no teníamos representación, tirabanles yo creo que a la basura directamente. El anterior mandato hicimos dos intentos, presentamos dos ordenanzas, tumbáronosles abaixo, y ahora un poquitín la matemática y un poco diferente. PP y PSOE básicamente, PP solo tiene una concejal y el PSOE 3. Entonces, bueno, son los principales pilancos para poder sacar el tema asturiano adelante, porque ves ellos que tienen una rocea, pero brutal, una inquina total. Entonces, sí es verdad que a lo mejor los concellos ahora, entre que la Junta General también hay otra matemática diferente,
y los concellos parece que están lo mismo, eso que a lo mejor llamen ahora nueva política o como lo quieran llamar, pues hombre, yo tengo la esperanza de que estos manis, pues algún día vengamos a celebrar la oficialidad en lugar de a reclamarla, ¿no? Pero bueno, hay mucho que empujar, o sea, hay unos poderes ahí, el PSOE y el PP, que son reaccionarios y que para mí hay un obstáculo que o la sociedad asturiana los deseamos de votar y cambiamos un poco, o si no va a costarnos todavía el velo. Porque aparte, Pablo, en ese pleno, una frase de la representante del Partido Popular que decía, no, y el su asturiano, el que falen ustedes, ¿no? O sea, era como muy roceano, un ataque, que decir, con discursos del año 1970, ¿no? Declarando, o sea, dice, oye, completamente ilegal y legal todo lo que traía, y que además era eso, estáis haciendo oficial el vuestro asturiano. Y dices, bueno, esto ni estamos haciendo oficial nada, estamos dando cumplimiento o desarrollando la ley de uso, o sea, los derechos ya vienen plasmados en otras normas superiores, la Constitución española, que tanto presumen ellos de que es sagrada y demás, dice que las lingües oficiales, o sea, las lingües de cada territorio serán oficiales. Bueno, pues eso y un mandato, serán oficiales y que tienen de ser oficiales. Pues no sé qué pasa en la Junta General que no acaben de cumplirlo. Y es verdad que Asturias, o sea, nosotros tenemos capacidad en la Junta General de oficializar el asturiano. O sea, que no entiendo el por qué no. Y les salidas de tonueses, pues bueno, igual que César Movilla, el portavoz del PSOE, pues lo mismo. O sea, nosotros echamos para atrás mociones por estar en asturiano. O sea, es decir, directamente a la Asamblea de Parados y Precarios pidieran un yocal y, oye, solicito el uso de un yocal para hacer una reunión. Sí. ¿Qué parte no entiendes? Sí, o sea, que no se entiende, ¿no? no puedo, o sea, lo único no lo entiendes, no lo quieres entender y quieres aprovecharte de una situación de diglosia o de lo que sea para echarlo en vaso. Entonces, bueno, yo creo que eso debería pasar yo factura. Pablo, falabes dunha cuestión que nos parece interesante, que é el tema de las matemáticas en política. En este caso, bueno, el que haya de ellos concellos que tean haciendo normes, todo este tema importante, o grandones como Avilés, el vuestro, que te Vimenes, eso de alguna manera es súper importante para la propia, digamos, autoestima de los asturianos, ¿no? Para decir, oye, porque Evo de ellos representantes políticos, güey, a nivel del Estado que ponían, bueno, otras lenguas más del Estado. Quiero decirte que parece que estamos como en segunda división si hiciéramos un símil futbolístico, ¿no? Sí, bueno, yo no creo que sea que lo parezca, yo creo que es verdad que nos tienen arrequesiados en segunda o segunda B, pero bueno, aprobáronse también en Llanera, aprobáronse en Aveiga, en Sisión ya les tenían, en Siero también, o sea, ya empieza a haber un garrapiello de concellos que dan el paso para adelante de dignificar el uso del asturiano. Yo creo que eso irá transfundiéndose al resto del asiente. Yo creo que no hay un problema de la sociedad yo creo que tiene estima al asturiano, que ya notamos en los años a lo mejor 70, 80, en los que falar asturiano ya era como ser paletu o de pueblo o algo de eso. Ahora ya más o menos eso llévase con orgullo, por ahí no te ataquen, pero la clase política sí que sigue haciendo el trabajo de centralismo, de proteger una España grande y libre. Entonces, los que ellos falta por cambiar el chip y a los políticos, a la clase política. Yo no diría que la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía la siente, que lo entiende perfectamente. Que es patrimonio de ellos, que es como si te avergonzares de dónde vienes o de quién es, ¿no? Y yo creo que la sociedad que lo tiene ganado. Falta que la sociedad presione a la clase política para que espabilen. Y yo creo que ahora estamos en tiempo de poder empuxarlos un poco. Sí. Y remataría con una entruga. Justamente con esas normas que están sacando ellos concellos, Evo, desde delegación del gobierno, desde de ellos lugares, como querer baltiarlo, ¿no? Ataques a la escontra. Digamos que, te decía yo antes a Pulgar, al representante de la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, que cada vegada pónense más nerviosos, porque decían, bueno, es que los concellos no podéis o no tenéis competencias para eso. Claro, a ver, delegación de gobierno, ¿quién lo lleva? Lleva luego Gabino de Lorenzo, ¿no? Del PP. Es decir, o sea, son los de siempre, haciendo lo de siempre, echando para atrás las iniciativas populares o las iniciativas de la xente. O sea, no llegue de extrañar que si personaje, pues trate de otorgar por todos los medios posibles, que los tienen perres para abogados, tienen perres para ir a juicios, pues ellos faen el su trabajo, que lle dirés contra del patrimonio que lle común. Si esto no tiene que ser una arma política de ningún partido ni de ninguna organización. O sea, defender el patrimonio, dame igual que sea la Catedral de Uvieu, patrimonio cultural, arquitectónico,
o patrimonio lingüístico, que se supone que es de lo más importante que tiene una cultura, la so lingua. Entonces, en cuenta de estar defendiéndolo, yo lo que veo es que, bueno, que siguen atacándolo. Ellos sabrán el porqué. Yo imagínamelo, pero yo creo que ellos tienen lo clarísimo, ¿no? Pues más nada, Pablo, enhorabuena por esa iniciativa y porque Noreña también te ha sumado a lo que pone esta pegadilla Concellos por la Oficialidad. Pues muchísimas gracias y espero que el triunfo sea de todos y todos. Que ya te digo que no hay una cosa nuestra, sino que hay una cosa de todos y todos. Ahora, compañeros, Vanessa Gutiérrez. Vanessa, gracias por atender al Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros. ¿Qué importancia tiene este día, la dignificación del asturiano, ¿no? El Día de les Yetes Asturianes? Hombre, es muy importante porque necesitamos visibilizarnos, ¿no? Que la demanda sigue existiendo, que existimos nosotros también, lo que hacemos. Entonces, el día ya es simbólico, xa non se necesitare, ¿no? Eso diríanos que algamemos ya la situación de normalidad. Pero, por desgracia, como non é así, pues fai falta que se faigan ese tipo de actos, ese tipo de conmemoraciones, para que tengamos la presencia que merecemos, que necesitamos y que ojalá hubiera más días a lo largo del año en el que tuviéramos también presencia, ¿no? Que non quedare tampouco en algo anecdótico puntual. Acuérdate que falemos en nuestro programa radio, Iniciativa Barcelona Sondes, de lo que es el propio asturiano, ¿no? Que muchos asturianos falase mucho en el día de hoy de la autoestima, ¿no? El cómo cuando uno sale fuera, decíatelo en aquella entrevista radiofónica, dice, bueno, yo que yo no soy como los gallegos porque la nuestra no es oficial, ¿no? ¿Qué importancia tiene, por lo menos, ese corpus legal que llegara de una vegada per todas y que siguen pasando los años y que ahí sigue habiendo fuerzas, sobre todo políticos, que son los que tienen que dar ese paso, muy roceanes y que no se acaba de entender, ¿no? Sí, y un poco inexplicable, supongo que tiene muchas explicaciones y cada cual tendrá esas razones, en ninguna razón en realidad para qué está pasando esto, pero sí es verdad que vendría a ratificar un poco y a subir la autoestima, lo mismo que la gente cuando ellos falen asturiano y hay un proceso en el que también yo creo que se vivió y se mejoró mucho en cuanto a la sociedad, ¿no? En que tengan más estima, más aprecio por la lengua a la que falen, una conciencia de que hay una lengua, quitar y de ir desmontando todos esos tópicos que tanto mal hicieron y faen, porque siguen haciendo, ¿no? Y un yastre que seguimos atopando, pues claro que eso cambiaría completamente la percepción que tiene la gente, la de dentro y la de fuera, pero que tenemos que empezar por la de dentro también. Claro, empezado por la casa propia, ¿no? Claro. Y remataría con una entruga. Fuiste una persona perconocida en los medios de comunicación, en el medio público de comunicación, y repetidos para que la gente entre en internet y sienta esa entrevista radiofónica que fue mucho más llarga que va a ser esta, la importancia de los medios de comunicación. Estamos aquí, un medio 100% asturiano, la importancia que tiene que ese prestigio también digan, bueno, estos que parece que están preparados, falen asturiano como yo, ¿no? Claro, el registro de los medios de comunicación, que hay un registro, bueno, que abarca luego pues más formal o menos formal, pero sí es verdad que prestigia el hecho de que salgas un medio de comunicación, ya sea escrito, ya sea en la radio, ya sea en la televisión, falando en asturiano, yogra por una parte la identificación que tiene el espectador, que te siente cercano y siéntete próximo porque fales la misma lengua que él fala, y eso es muy importante también para la sostima y para la audiencia también que tenga que tener ese programa, porque yo creo que hay un pasín más, ¿no? Los asturianos nos gusta ver nuestros medios de comunicación, las nuestras noticias, los nuestros sitios y la nuestra gente y por supuesto la nuestra lengua y la nuestra cultura representada. Entonces también y luego está la otra parte, ¿no? La responsabilidad que tenemos aquellos que trabajamos en los medios de comunicación por facelo bien, por facelo con procuro, por facelo con respeto y que nos dean esa posibilidad, ¿no? Porque también somos en el fondo representantes de una buena parte de la sociedad asturiana que quiere ver eso, ¿no? Y que se siente identificado y se siente valorado. En la nuestra responsabilidad también y luego hacer las cosas bien y con cariño y cuidando el idioma que utilizamos y las cosas como les comunicamos, ¿no? Ojalá nos dejen hacerlo más porque además creo que ya está perfectamente demostrado que los programas, por ejemplo en la televisión, que se hicieron con el asturiano como lengua vehicular, tuvieron muy buena audiencia, tienen muy buena respuesta y en aquellos casos, yo que tuve la oportunidad de hacer un programa en el que utilizabas el asturiano como lengua vehicular, pero eso no condicionaba con que aquella persona que entrevistara se expresara en la lengua que quisiera, demostróse que no era problema ningún, que había perfecta comunicación y al contrario, ¿no? A veces por empatía, simpatía, gente que entrevistes que igual no son de aquí, pero que conocen poco de asturiano, suéltense y utilícenlo, ¿no? Y siéntense a gusto. O sea que desmontando tópicos, los medios de comunicación son una herramienta fundamental. Pues más nada, Vanessa, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Darles gracias al Concello de Jiménez por ayudarnos nesta casa de las radios na parroquia de Suárez y a Muy Televisión por permitirnos estar en sus emisiones. La semana que viene más,
acordaos que tenéis una cita con este programa 100% asturiano. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Talleu.